Maite y amigos, te habla Alfie y te habla Mari. y bienvenido a otro episodio de Maite y amigos. Estuvimos ausentes como 3 semanas, pero era porque Alfie estaba terminando algunas cosas de la facultad. Pero ahora... Gracias a Dios terminé mi examen y quité buenas notas y ahora podemos continuar con el show de YouTube Más Bareté. Exactamente, y como estamos en el mes de mayo, te vamos a hablar sobre Paraguay. Se festejó el Día de la Independencia, se festejó el Día de la Madre y también pasó el Día del Himno Nacional Paraguayo, que fue el 20 de mayo. Sí, y el 14 y 15 de mayo fue los días de independencia para Paraguay, a donde es una curiosidad porque es muy raro que un país tiene 2 días de independencia. ¿Sabes qué es lo más curioso también? Que el himno nacional paraguayo fue escrito por un uruguayo. También. A pesar de que Paraguay sufrió 2 guerras bastante grandes, el Paraguay logró levantarse. Una de ellas fue la Triple Alianza y la otra fue la Batalla de Boquerón. A pesar de eso, seguimos fuertes. Sí, y también en este video vos vas a encontrar más datos y informaciones y curiosidades de Paraguay, incluyendo también varias cosas sobre nuestra cultura, historia, muchas otras cosas diferentes. Y Mari también va a dar una previa también al siguiente episodio, que es esta cosa exactamente, Mari. El tereré, el famoso Patrimonio Nacional del Paraguay. Bueno, le dejamos entonces así y esperemos que les guste el video que van a ver a continuación. Maitei Jorubeba Pava Bepe, que en español significa un saludo cordial a todos. Bueno, les voy a hablar un poco de qué significa Paraguay. Hay varias versiones que explican qué significa. Obviamente, Paraguay es una palabra en guaraní. La primera versión, y es una de las más aceptadas, es que significa río que origina un mar. Y la otra versión, no tan aceptada, es que significa río de los Payaguás. Cualquiera sea la versión correcta, algo es seguro. El nombre es guaraní y refleja la historia cultural de Paraguay. Independencia de Paraguay. Este año Paraguay celebró sus 209 años, significando que Paraguay es más joven de los Estados Unidos. Paraguay fue uno de los primeros países en sublevarse contra la corona española, festejando así el 14 y 15 de mayo de 1811 su independencia. El 15 de mayo también se conmemora el Día de la Madre en Paraguay, ya que es el Día de la Madre Patria. Entonces todos los paraguayos consumen mucho asado y muchas cervezas esos 2 días. ¡Yaumina! Y ahora tenemos nuestra lindo, pero el más lindo tricolor. No me importa qué decís holandeses, nosotros tuvimos la bandera primero, que se jodan ustedes. Pero gracias por William Paz a traer el fútbol. Nuestra linda bandera paraguaya, que fue adoptada en el año 1842. La bandera presenta 3 franjas horizontales de igual anchura en los colores rojo, blanco y azul. Como había comentado antes, es muy semejante a la bandera holandesa, pero con la diferencia de que Holanda reafirmó sus colores en el año 1937. Entonces, Holanda, si estás escuchando, espero que nosotros nos encontramos en la Copa Mundial de 2022 para mostrarte que Paraguay tuvo la bandera primero. ¿Ok? Dale. Pero bueno, hablando en serio. La bandera paraguaya en el anverso presenta un escudo con 2 ramas de palma y olivo que se curvan en forma de una corona, rodeando a una estrella. Y en el reverso, la bandera lleva un escudo con la imagen de un león acompañado de un gorro frigio y la inscripción Paz y Justicia. La bandera paraguaya es actualmente una de las banderas nacionales en el mundo que no tiene sus 2 lados iguales. Un origen oficial en libros de texto paraguayos habla de un ramo de flores con esos 3 colores que
Juan María de Lara había regalado a los próceres de la independencia de Paraguay. Oficialmente, la República del Paraguay es un país situado en el centro de Sudamérica, más conocido como el corazón de América. Su capital es Asunción, y aparte de ser la capital, es la ciudad más poblada de la República del Paraguay. Asunción es considerada madre de ciudades, porque durante la conquista partieron desde ella varias expediciones con el objetivo de fundar otras ciudades del cono sur americano. Algunos hechos que golpearon a Asunción y que queremos compartir con ustedes fue el alzamiento militar entre el 2 y el 3 de febrero de 1989, cuando se puso fin a la dictadura de Alfredo Stroessner, que gobernó el país durante casi 35 años. Años después llegó una nueva crisis política a causa del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña. Por ello, la ciudad de Asunción fue escenario nuevamente de una manifestación que tuvo lugar el 26 de marzo de 1999, dando la renuncia del presidente Raúl Cubas Grau. Estos hechos marcaron nuevamente la historia de Asunción. El Paraguay se divide en dos regiones. Una de ellas es la región oriental y la otra es la región occidental o Chaco. A su vez, está dividido en 17 departamentos. Lo curioso de este caso es que la región oriental, con tan solo el 39% del territorio, tiene el 97,3% de la población. Y la región occidental, representando el 61% del territorio, tan solo tiene el 2% de la población. Esto se debe a las altas temperaturas durante todo el año y por ser árido y seco en el invierno. Paraguay tiene 3 ríos principales y son el Paraná, el Pilcomayo y obviamente el río Paraguay. Además, posee una importante reserva subterránea del acuífero Guaraní, compartida con los países vecinos, y también el humedal más grande que es el Pantanal. El acuífero Guaraní es un gigantesco reservorio natural de agua dulce, que se extiende por debajo de la superficie de parte de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Se trata de una de las mayores reservas de agua dulce conocidas del planeta Tierra. Por su volumen, es el tercero en importancia a nivel mundial. Paraguay posee 22 regiones de humedales, de las cuales 6 han sido reconocidos como sitios Ramsar. Aproximadamente el 25% de superficie está cubierta por humedales permanentes, que no solo actúan como reservorios de agua, sino también concentran una importante riqueza de biodiversidad. Y el Pantanal, que es el humedal más grande del mundo, que compartido con Brasil, Bolivia y Paraguay, con una extensión de 350.000 kilómetros, no solo es un ecosistema, sino es el más importante del mundo por la gran biodiversidad de flora y fauna. Hidroeléctricas de Paraguay. Entre las hidroeléctricas podemos citar a varias de ellas y son la represa de Acarú, que es una de las presas hidroeléctricas más importantes de Paraguay. Las otras más conocidas son la represa de Itaipú, la represa de Yacyretá y la represa de Iguazú. Paraguay es el mayor exportador de energía eléctrica de Latinoamérica y el cuarto en el mundo. Además, como no emite dióxido de carbono, tiene la producción de energía más limpia del mundo. Otro capítulo oscuro en la historia paraguaya es la de la dictadura del militar Alfredo Stroessner. Para muchos bien, para otros mal, pero fueron 34, casi 35 años que se mantuvo en el poder, desde 1954 hasta 1989. Estuvo a la cabeza de la República hasta que un 3 de febrero de 1989 fue derrocado por un golpe de Estado que encabezó el general Andrés Rodríguez. Y en el año 1993, Paraguay se incorporó a la democracia que ya regía en el continente. Lastimosamente, la dictadura más larga de Sudamérica fue la de Alfredo Stroessner. Y seguramente se preguntan, ¿qué idioma se habla en el Paraguay? Bueno, les contamos que tenemos 2 idiomas oficiales. A partir de la Constitución de 1967, la lengua guaraní es reconocida como lengua nacional, pero
en la Constitución de 1992 se lo declara como idioma oficial. Es decir, tenemos 2 idiomas oficiales. Por eso, el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Tenemos el castellano y el guaraní. El 90% de la población habla guaraní y también el famoso yopara. Bueno, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado del guaraní en el episodio pasado? Bueno, si no se acuerdan, les invito nuevamente a que vean en nuestro canal en YouTube y ahí hablamos del guaraní. El ñandutí. El encaje tradicional es el ñandutí y se pronuncia ñandutí. ¿Cómo se dice? Ñandutí, no Nandutí. La ciudad de Ñandutí es Itagua y como dicen sus pobladores, si no llevas un ñandutí de Paraguay es como si no viniste. El origen más probable del ñandutí, que en español significa tela de araña, tiene su origen en la época colonial, descendiendo del encaje típico canario, guardando gran parecido con el de Islas Canarias, y que fue introducido en Paraguay por las mujeres españolas durante los siglos XVII y XVIII. También tenemos el encaje yu y aupoí. La cultura paraguaya. Cuando hablamos de la cultura paraguaya podemos citar a varios exponentes paraguayos como por ejemplo Agostinho Bastos, considerado como el autor más importante de su país y uno de los más destacados en la literatura latinoamericana, que ganó el premio Cervantes. En la música paraguaya los instrumentos son el arpa y la guitarra. Esta última se encuentra representada por Agustín Pío Barrios, más conocido como Mangoré, el guitarrista y compositor paraguayo de música clásica de mayor renombre internacional. La guaraña, caracterizada por una canción lenta que fue desarrollado por José Asunción Flores. El folclore tuvo un auge desde los 1930 con autores como Emiliano R. Fernández, Eladio Martínez, Mauricio Cardoso Ocampo, Teodoro S. Mongelos, Félix Fernández Galeano, entre otros. Uno de los más conocidos difusores de la música paraguaya a nivel internacional fue el gran Luis Alberto del Paraná. Y si hablamos de danza paraguaya, existe unas vivas polcas y polcas galopadas. La polca en general es una danza realizada por parejas conformados por un hombre y una mujer. También tenemos la danza de la botella y el cántaro y otro clásico, el pericón. Las películas paraguayas también logran notoriedad últimamente. Paraguay es un país pequeño en el ambiente del cine, pero, Siete Cajas marcó un antes y un después. Entre ellos podemos citar otras películas como Hamaca Paraguaya, Los Buscadores, Las Herederas, Luna de Cigarras, Leal, Morgue, Orsay y varios más que no queremos olvidar citar. Y cuando hablamos de costumbres, en Paraguay no solo hablamos de llegar tarde, o comer mucho, o conocernos entre todos, y decir que chico es el Paraguay, sino también tenemos buenas costumbres, como es el idioma, cuando muchas veces hablamos el famoso yopara. También tenemos las danzas tradicionales, como por ejemplo la botella o la galopera. También contamos con fiestas patronales que se festejan en cada fecha. Pero no olvidemos mencionar al más importante, que es el tereré. El tereré es el patrimonio cultural y bebida nacional del Paraguay. El tereré lo encontrás por todas partes y también a los yuyeros o vendedores de plantas medicinales, buenas para la digestión y también para aplacar la sed del caluroso clima paraguayo. También tenemos al mate, que es la versión caliente del tereré, pero de esto ya te habíamos hablado en uno de los episodios, ¿se acuerdan? Pero igual le invitamos a ver nuevamente si no se acuerdan. Según datos de la Organización de Agricultura y Alimentos de Estados Unidos, el paraguayo
consume hasta 12 kilos al año, más que los uruguayos y los argentinos. ¡Wow! ¿Verdad? También tenemos el carrulín. ¿Qué es el carrulín? Es la caña, ruda y limón. Es una mezcla de estos ingredientes que se consumen el 1 de agosto para purificar la sangre y espantar las malas vibras. Otra comida es el yopará, que se consume el 1 de octubre y es para espantar la miseria. También podemos citar las fiestas patronales. Hay varias, pero las más conocidas te citamos como la fiesta de San Juan, que se festeja el 24 de junio y se consume mucha comida típica y también los juegos tradicionales, como por ejemplo el Tataari Yehazá o la Paila Yejerey o el Ubrasei. También está el Toro Candil y la Pelota Tatá. Bueno, varios de estos nombres en guaraní nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué será? Ahora llegamos a mi favorito parte, la gastronomía de Paraguay. Bueno, comida típica de Paraguay. Los clásicos son el asado de Paraguay, la sopa paraguaya y chipa guazú. Pero otras comidas típicas que tenemos en Paraguay son mandioca, que se conoce más como yuca internacionalmente, empanadas, tortillas, milanesas a caballo, borí, locro, yopará, sollo, piracaldo, chipa so'o, mandió, chirurú y las comidas típicas pastel, mandió, chícharo, trenzado, bayú. Hoy en día el asadito y el lomito no faltan. También de tiempo de descanso que nosotros es para la siesta, nosotros normalmente tomamos una merienda donde tomamos un café o nuestra otra bebida que es bien cafinado y muy rico, el cocido con la chipa paraguaya. El fútbol es el deporte más practicado y más popular en Paraguay. También los clubes más populares son el Olimpia, apodado localmente como el Decano, por tener la mayor cantidad de títulos a nivel nacional e internacional. También fue el primero en ser fundado. Otro equipo es el Ciclón o Cerro Porteño. También está el Club Libertad, el Club Guaraní, el Club Nacional, el Club Esportivo Luqueño y varios más importantes del país. Pero el superclásico o el clásico más añejo son los famosos del Paraguay. Principales actividades económicas del Paraguay. La economía de Paraguay se caracteriza por la predominancia de los sectores agroganaderos, comerciales y de servicios. El sector industrial paraguayo se encuentra medianamente desarrollado y se basa principalmente en el procesamiento de materias primas agrícolas y ganaderas. Es uno de los más grandes exportadores de azúcar, carne vacuna, soja, trigo y el único país subtropical del mundo en producir este cereal. Actualmente es uno de los países con mayor crecimiento económico en la región durante el último semestre de 2019 y ocupa el quinto lugar en América desde 2013 por ser el segundo país con gran retorno a inversión en Latinoamérica. Cuenta con la tercera mayor flota de barcazas del mundo y es el mayor productor y exportador de energía eléctrica limpia y renovable. La moneda de Paraguay es el guaraní, sí, así mismo como el idioma. Vigente desde el año 1943, ostenta el récord de ser una de las monedas más antiguas y estables de la región. Otros datos característicos de la identidad paraguaya son el lago Pacaraí, que es uno de los símbolos del país. La flor nacional del Paraguay es el murucuyá o pasionaria. El árbol nacional es el lapacho y el ave nacional es el pájaro campana o huiracampana. Paraguay es uno de los países con menor rasgo indígena, debido a la mezcla español-guaraní en los años 1870. Según una encuesta global en el 2019, Paraguay es el país más feliz y positivo del mundo. Y
según una encuesta realizada por la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos, el 97.2% de los paraguayos utilizan la aplicación WhatsApp como servicio de mensajería. Paraguay es el país con mayor nivel de uso de redes sociales, según el Latino Barómetro del 2000. Dos destinos que quiero mencionar aparte de Asunción son Encarnación y Ciudad del Este. Encarnación, si decides conocer la perla del sur de Paraguay, que hace frontera con la ciudad argentina de Posadas, te encontrarás con un importante destino turístico para los locales que buscan divertirse, ir de compras o tomar el sol en la playa fluvial de San José. La mejor época para visitarla es durante los carnavales, donde recogiendo las tradiciones de cercano Brasil, las calles se convierten durante días en una gigantesca fiesta. La otra, si se trata de compras, anda pues a Ciudad del Este. Como bien indica su nombre, es la ciudad más al este del país, frontera con Brasil y Argentina. Esta ciudad es la meca de las compras. No todos saben, pero el Paraguay es un país supersticioso. Les contamos que también tenemos mitos y leyendas. El Paraguay cuenta con una gran cantidad de leyendas y mitos, los cuales son el ingrediente especial en el folclore de este país. Son vivas muestras de las creencias, el arte y la imaginación de los pobladores de cada zona. Esta tierra cuenta con mitos y leyendas que la hacen aún mucho más exótica y mística. Podemos citar la leyenda de la yerba mate, la leyenda del canau, el ñandutí o la leyenda de Taú y Queraná, en el cual nacieron 7 hijos y ellos son los famosos mitos guaraníes. Te citamos como por ejemplo el Teyuyahuá, Yasuyateré, Moñay, Boituí, Curupí, Aoao, Luisón. Otros mitos famosos son el Yaguareteabá o el Pora, el famoso fantasma. También tenemos el Boitatá, el Cuarajiraú, Bombero, Malavisión. Las misiones jesuíticas en Paraguay. En el sur de Paraguay y cerca del río Paraná se localizan las misiones jesuíticas, una serie de construcciones que los religiosos de esta orden construyeron en los siglos XVII y XVIII para evangelizar a los indígenas guaraníes, pero no solo para evangelizarlos, sino también para educarlos o salvarlos de la esclavitud. Algunos de ellos se encuentran como atractivos turísticos en la región, dado que pese a su valor histórico y artístico, permanecen aún como un destino a descubrir. Estas joyas arquitectónicas son conocidas como reducciones, porque eran los lugares donde los jesuitas concentraban a las poblaciones indígenas para inculcarles la moral y la religión católica. La mayoría de estas construcciones quedaron reducidas a escombros, pero 2 de ellas, Jesús de Tabarangüe y Trinidad, fueron declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO. También está la otra más conocida como San Cosme y San Damián. Otra curiosidad es que nos gustan los termos forrados, y si es regalo, nos encantan. Imagínate que tenga el club de tu preferencia o algo especial inscripto, mejor todavía. Tantas cosas que nos gustan, ¿verdad? Varias curiosidades. En fin, así culminamos este episodio en donde te hablamos un poco de lo que es Paraguay, culturas, tradiciones y curiosidades varias. Si te gustó este video, por favor compartí con los demás y no te olvides de suscribirte a nuestro canal en YouTube.